Hola, bienvenidos. En esta ocasión les traigo la resolución de los ejercicios de la semana 1 del curso de cálculo aplicado a la física 1. Como se puede observar, los ejercicios 1 y 2 son básicamente para aplicar propiedades del álgebra elemental y simplificar. La parte 3 es para descomponer los vectores a y b y expresarlos en términos de los vectores unitarios y j. La 4 y 5 son básicamente relacionados al tema de análisis dimensional. Antes de entrar en materia, les invito a suscribirse porque iré resolviendo los ejercicios de las próximas semanas. Y ahora sí, comencemos. Muy bien, en este primer ejercicio nos piden hallar el valor de f. Ahora, ¿cómo hallamos dicho valor? Bueno, como se puede observar, en el numerador y denominador tenemos 2 a la x más un número, para lo cual debemos recordar algunas propiedades del álgebra básica para dar solución. De modo que dichas propiedades son las siguientes. Por ejemplo, cuando tenemos el producto de números del mismo número elevado a distintos exponentes, eso es igual al número elevado a la suma de dichos exponentes. En el caso del cociente, se cumple que es igual al número elevado a la diferencia de los exponentes. ¿De qué manera se aplica? Bueno, vamos a volver a escribir la expresión f, pero aplicando estas propiedades que les acabo de mencionar. Entonces, como se puede observar, 2 elevado a la x más 3 puede ser expresado como 2 elevado a x multiplicado por 2 al cubo. 36 no varía, pero 2 elevado a la x menos 2 es igual a expresarlo como el producto de 2 a la x multiplicado por 2 a la menos 2. Eso mismo hacemos con cada una de las expresiones que están en el denominador. Y se puede observar que en todos los casos tenemos 2 a la x, de modo que podemos factorizar. Y si factorizamos, podremos eliminar 2 a la x, como se puede observar. Entonces, ahora sí, simplemente, como hemos desaparecido la variable x, que es una incógnita, entonces solamente nos queda en términos de números que podemos operar y darle solución. Así que al operar 36 entre 2 a la menos 2 sería 9. 2 a la quinta, tenemos también 6 multiplicado por 2 a la menos 1, que sería 3, ¿no? Entonces esto ya es mucho más básico y se puede operar, y tenemos que el resultado es 17 sobre 5. Es decir, f vale 17 sobre 5. Ahora vamos a ver el siguiente ejercicio. Y bueno, en el ejercicio 2, muy similar al anterior, nos piden determinar el valor de s. Y se puede observar que hay una expresión en términos de n. De tal manera, para darle solución, precisamente debemos eliminar esa variable n. Entonces, ¿de qué manera podemos eliminar? Descomponiendo. Por ejemplo, 20 podría ser expresado como 2 al cuadrado por 5, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, en el denominador también tenemos números que son múltiplos de 2. El 4 también podría ser expresado como 2 por 2 y se aplica algunas propiedades del álgebra. Entonces, para dar solución, copiamos nuevamente y aplicamos la descomposición que les acabo de comentar. Como se puede observar, 20 en este caso ha sido expresado como 2 al cuadrado por 5, y además al 4 lo he descompuesto como 2 elevado al cuadrado. Ahora, entonces, podemos introducir los exponentes. ¿De qué manera? En esta otra parte se puede observar, bueno, básicamente he copiado lo mismo, y ahora sí, por ejemplo, 2 al cuadrado por 5, al aplicar la propiedad, el exponente afecta a cada uno de los elementos del producto. Es decir, nos quedaría como 2 elevado a la 2n más 2 multiplicado por 5 elevado a n más 1. Y lo mismo pasa en el denominador. Pero en este caso se puede observar
que se está repitiendo tanto en el numerador y denominador, valga la redundancia, 2 elevado a la 2n más 2. De tal manera que podemos factorizar, disculpen. ¿Y cómo factorizamos? Precisamente como se muestra a continuación. Sacamos 2 elevado a la 2n más 2 en el numerador y denominador y lo factorizamos. Entonces simplemente nos quedaría raíz n de 5 elevado a la n más 1 entre 5. Y ahora, si aplicamos otra propiedad, es decir, que 5 a la n más 1, como en el denominador tenemos un número con el exponente 1, entonces ese exponente sube el numerador, pero restando, ¿no? Entonces nos quedaría de esa forma. Y ahora raíz n de 5 a la n también puede ser expresado como 5 elevado a la n entre n. Y de esa manera eliminamos n. Y simplemente tenemos que s vale 5. Entonces eso sería con respecto al segundo ejercicio. Ahora, con respecto a este tercer ejercicio, tenemos que nos dice: la figura muestra la representación de fuerzas a través de dos vectores en el plano. Dichos vectores son A y B y nos dicen que están actuando sobre una caja. Nos piden determinar dichos vectores en términos de sus vectores unitarios I y J. Muy bien, ¿de qué manera vamos a dar solución? Vamos a volver a dibujar estos dos vectores en un plano cartesiano. De tal manera, si volvemos a dibujar y también copiamos los ángulos, nos quedaría de esta forma, donde cada vector A y B respectivamente pueden descomponerse en los ejes mediante la descomposición triangular, como se puede observar. Y ahora sí, podemos expresar dicho vector en términos de la suma de sus vectores unitarios. ¿De qué manera? Por ejemplo, el vector B es la suma de sus componentes en X y en Y. No hay que confundirse con el módulo, ya que el módulo tendría que ser a la suma de los cuadrados, la raíz de la suma de los cuadrados de cada componente, tanto en X como en Y. Sin embargo, en este caso estoy haciendo referencia al vector. Eso mismo pasa con el vector A, ¿no? Pero el vector B en X sería como el módulo B por coseno de 70, que es el ángulo, por I, más el módulo por el seno de 70, que multiplicado por el vector unitario J. Lo mismo pasa para el vector A, ya que A es la suma de sus dos componentes en X y en Y. De tal manera que A puede ser expresado como A coseno de 70 en I y A seno de 70 en J. Entonces, precisamente eso nos están pidiendo, ¿no? Donde la respuesta sería B expresado. No tenemos el valor del módulo, por eso lo estoy dejando en términos del módulo de B y el módulo de A. Entonces, básicamente eso es lo que nos pide en la tercera parte de estos ejercicios. Muy bien, el ejercicio 4 nos dice que se tiene una expresión m igual a seno de 30 multiplicado por y elevado a la coseno de 60. Y nos piden determinar la dimensión de m si la dimensión de y es la longitud. Hay que recordar propiedades, aunque en este ejercicio no es mucho, solamente que el exponente de y siempre debe ser un número. Así que si sería cualquier otra magnitud, tendríamos que hallar su dimensión. Entonces hallamos la dimensión de la expresión m, donde nos dicen previamente, ¿no?, que y es longitud. Así que sería la dimensión de y es la longitud. Ahora, la dimensión de m sería igual al producto de la dimensión de seno de 30 multiplicado por la dimensión de y elevado a coseno de 60.
sabemos que la dimensión de cualquier constante, es decir, de un número, siempre resulta 1. Así que simplemente la dimensión de m sería igual a L elevado a la 1 medio, es decir, la raíz de L. En la parte 5 de esta serie de ejercicios nos dicen que la ecuación g igual a vt elevado a la x multiplicado por 4 más k elevado a y menos x es dimensionalmente correcto, siendo g la aceleración, t el periodo y v la velocidad. Nos piden hallar x. De esta parte del enunciado es importante aclarar que nos dicen que es dimensionalmente correcto. ¿Y qué significa que sea dimensionalmente correcto? Muy bien, ahora lo voy a explicar. Copiamos la expresión y antes que nada debemos saber que las dimensiones de la aceleración es Lt elevado a la menos 2, la dimensión del tiempo es t y de la velocidad es Lt elevado a la menos 1. Entonces ahora vamos a hallar las dimensiones de la expresión g. Y bueno, en esta parte por formalidad, o por decirlo así, escribí un poco, ¿no? Que los corchetes significan o se leen la ecuación dimensional d. Y ahora sí, lo que estaba mencionando en un inicio, ¿qué significa que sea dimensionalmente correcto? Bueno, básicamente eso significa que si una fórmula física es dimensionalmente correcta u homogénea, todos los términos de dicha ecuación deben ser dimensionalmente iguales. Entonces, si hallamos la dimensión de g y de todas las magnitudes que nos ha mencionado, simplemente tenemos en los exponentes x y y. Como lo dije anteriormente, estos exponentes deben ser números. Además, los signos se reemplazan por un igual. Eso también es una de las propiedades. Y precisamente de eso tenemos que la dimensión de 4 es igual a la dimensión de k elevado a y menos x. Pero como 4 es un número, tendríamos que la dimensión de k elevado a y menos x es igual a 1. Y para que eso se cumpla, para que sea 1, ese exponente o debería ser un número, una constante elevado al 0, ya que un número elevado a 0 resulta 1, por lo que y menos x debería de ser 0. Y precisamente eso es lo que vemos a continuación, y menos x igual a 0, de donde determinamos que y debe ser igual a x, o es igual a x. Y ahora si volvemos a escribir la dimensión de g, nos quedaría simplemente como el producto de la dimensión de v por la dimensión de t elevado a la x, ya que todo lo demás es 1. Ahora, la dimensión de la velocidad ya lo tenemos en esta otra parte, que es Lt elevado a la menos 1, y la dimensión de t es simplemente t, porque se trata del tiempo. Si reemplazamos, entonces nos quedaría que la dimensión de g es Lt a la menos 1 multiplicado por t elevado a x. La dimensión de g nos quedaría igual a Lt elevado a x menos 1. Pero previamente nos dicen que g es la gravedad. Entonces igualamos a la dimensión de g y eso es Lt elevado a la menos 2. Entonces ahora sí ya podemos despejar o igualar en este caso para hallar el valor de x. Y si igualamos los exponentes de t, tendríamos que x vale menos 1. Y como lo mencioné previamente, x y y son iguales. Entonces concluimos que ambos valen menos 1. Y eso sería todo por esta ocasión. Así que les invito a suscribirse una vez más. Y seguramente en la otra semana estaré subiendo los próximos ejercicios. Lo pueden hacer llegar a través de la página de Facebook. Les agradezco mucho. Las sugerencias me lo pueden dejar en los comentarios, o si tienen alguna crítica constructiva del mismo modo. Nos vemos hasta otra ocasión.